En el área de comunicaciones se puede tratar la política, exactamente concentrarnos en la rama de publicidad. Es ahí donde se crea la conexión de la política y la publicidad. Esto implica la necesidad de hacer ciertas precisiones en la terminología, como diferenciar lo que es propaganda y publicidad. Y aunque señala varias diferencias entre una y otra, acaba reservando el término publicidad a la comunicación persuasiva de carácter comercial y denominando propaganda a la que promueve ideas o creencias. Propaganda es una forma de publicidad dedicada a la difusión de bienes públicos, objetos de valor simbólico asociados a beneficios comunes y fines colectivos. Y en relación con esta, que existe una comunicación aparentemente persuasiva, publicidad, frente a otra aparentemente no persuasiva, propaganda. De forma que una valla, un cartel o un spot son formas publicitarias, mientras que un editorial periodístico, por ejemplo, puede suponer un hecho propagandístico. La diferencia entre ambas formas de comunicación no está, por tanto, en los contenidos, sino en el método. Los think tanks son entidades que buscan incidir en la política pública con argumentos que se basan principalmente en la evidencia. Estas promocionan ideas, debates que permiten generar mejoras en la práctica de la política. Para ampliar el conocimiento de la publicidad política, hemos entrevistado a Iván Vegaso, quien es jefe de cuentas de la Agencia de Publicidad Mediática, y al periodista y asesor político Carlos Novoa. En tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Propaganda es algo enfocado a la ideología. Trata de cambiar o reforzar las ideas que el público pueda tener. Normalmente la propaganda es un tema religioso o político. La publicidad, por el contrario, ataca a satisfacer en un principio, una necesidad o mostrarte productos o algo que te pueda satisfacer la necesidad, y la publicidad ahora ya ha evolucionado y ya busca crear la misma. O sea, te crea la necesidad más que satisfacerla. Entonces, la propaganda es una comunicación, como te digo, política y religiosa, por así decirlo, y la publicidad está enfocada al consumo. Perfecto. ¿En la política existe la publicidad? Sí. O sea, a esa altura, más que en la política, a los políticos, porque el político ya es un producto. Así como antes una conductora de televisión era, no sé, era la unión entre el televidente y el personaje que entrevistaba o algo, por así decirlo. Laura Bozzo, por poner un ejemplo, Laura Bozzo ya se convirtió en un producto. Laura Bozzo era un producto. Después pasó lo mismo con la política. La política era el producto. Ahora es el político. Es el que se vende, como la mantequilla, como el arroz, como las arvejas y el agua. Ahora los políticos se venden así. Cada uno tiene una característica diferente, cada uno va a un público diferente, cada uno satisface una necesidad distinta. Una crítica, ¿qué puedes opinar acerca de las últimas campañas electorales, la publicidad y la política? Mira, hablando netamente por el lado de comunicaciones, ni siquiera voy a hablar sobre el tema de publicidad en sí, ¿ya? Pero dentro de las comunicaciones las últimas elecciones fueron, creo que las más ricas que ha tenido en la historia del país. O sea, casi como un bien y el mal, era una tipo de guerra de Star Wars, era una cosa así. O sea, tenías la fuerza y tenías a PPK, que significaba lo bueno, y a Keiko en cierto momento era los malos, ¿no? Ya lo vimos antes como Male con Alan, pero en esta oportunidad yo nunca había visto una campaña así. O sea, ya antes incluso se criticaba, por así decirlo, la comunicación negativa, ¿no? O sea, yo no hablo bien sobre mí, sino hablo mal del otro. Ya, en las últimas elecciones sobrepasó el tema. O sea, ya era casi un circo, no sabías qué hacer. Y como te digo, ya se tomó al bien y al mal. Se eligió a PPK y al final no quedó solamente en las elecciones, ahora la política sigue exactamente igual, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaba sobre las campañas políticas, yo te dije, ¿no? El político es un producto. Entonces, ya no se puede hablar tanto de propaganda.
O sea, antes la propaganda era para decirte, oye, no sé, pero como los nazis, ¿no? Oye, nosotros somos los mejores del mundo, estamos por punto de ganar la guerra, y ellos sabían que ya estaban a punto de firmar la rendición. Ahora, cada línea política te la venden como si fuera un detergente. Entonces, creo que, no sé, o sea, creo que hablar sobre publicidad en la política ya debería haber una rama directa a eso. Ya debería haber. Yo estoy a favor de que todo se venda, obviamente me ayuda el trabajo. Pero antes, por ejemplo, no se veía a la publicidad dentro de las políticas. O sea, no estaba dentro de la cartera, no tenías un publicista. Tenías fácil un PR, pero no un publicista. Ahora ya lo tienes. Entonces, ha sido riquísimo. Las últimas elecciones han sido sabrosas, por así decirlo. Estamos con el periodista Carlos Novoa. Profesor, disculpe, ¿cómo cree que se han desarrollado y evolucionado los think tank acá en Perú? Bueno, es un tema muy interesante porque en realidad los think tank tienen toda una tradición y un desarrollo que ha venido haciéndose desde hace varios años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y para el caso de América Latina hay varios en Chile, en México y en Brasil. En el Perú hay poquísimos think tanks. Esa es una de las razones por las cuales el nivel de pensamiento está, diríamos, un poco retrasado. Y en ese sentido creo que hay mucho espacio para hacer think tanks. Serán 5 en total, en funcionamiento 2 o 3. Finalmente los think tanks ayudan, ¿no?, a un gobierno o a hacer políticas públicas y a elevar el nivel de debate y análisis, ¿no? ¿Por qué cree usted que los think tank surgen en cierto tiempo si hasta algún tiempo las políticas públicas se habían dado sin necesidad de ellos? Precisamente en algunos países como Chile, Estados Unidos, ni qué decirlo, los think tanks son unos mecanismos de apoyo a mejorar lo que es el conocimiento, la investigación, que están asociados al crecimiento de la universidad. Las políticas públicas siempre van a tener un sesgo, dependiendo de quién ejerce el poder, y para el caso del think tank se abre el abanico de debate, ¿no? Por eso es que hay think tank de izquierda, de centro y de derecha que precisamente lo que buscan es posicionar mensajes sobre determinados temas, ¿no? ¿Por qué y cómo se globalizan los think tank? Es muy interesante porque los think tank acompañan al proceso de globalización que viene de hace unos 10 o 20 años atrás, por un lado. Por otro lado, también se benefician, por supuesto, de los avances tecnológicos, y eso permite que un think tank que es un centro de pensamiento, de investigación, por ejemplo, en los Estados Unidos, pueda tener una repercusión para América Latina, para Medio Oriente o para determinados casos. Quienes trabajamos en temas relacionados con políticas internacionales o relaciones internacionales apelamos mucho a los think tank, que son centros, como te digo, de pensamiento y de investigación sobre determinados temas. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho todo lo que es la investigación con respecto a los problemas en el Medio Oriente, y a mí me sirve muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué significa ser un think tank influyente acá en el Perú? Los think tank en el Perú principalmente están asociados a temas económicos, que es el gran debate nacional está supeditado al tema económico. Y, por ejemplo, hay think tank que son, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía, el IPE, GRADE o Instituto de Estudios Peruano de Julio Kotler. Son los principales, ¿no? Y sí ejercen un lugar de influencia en la opinión pública debido a que sus directores o sus investigadores son precisamente las personas o los profesionales que investigan estos temas para dar a conocer detalles y ampliar un poco el debate. Sin embargo, para lo que es la política peruana y lo que es la realidad de un país tan grande como el Perú, creo que todavía son insuficientes, ¿no? Apenas hay 3 o 4 grandes, ¿no? Y hay mucho espacio todavía para trabajar en estos temas. ¿Usted considera que los argumentos a favor o en contra que pueden brindar los think tanks en el Perú realmente crean una diferencia en la toma de decisiones de los políticos? Son influyentes, definitivamente, y depende del tema. Lo que sucede es que muchos miembros de think tank son llamados a formar parte del gobierno, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, hay una política que va en la misma línea, ¿no? Entonces, sí, yo podría decir que sí, ¿no? Y, por ejemplo, en base a los últimos acontecimientos políticos, ¿usted considera que el papel de los think tanks se desempeña como la organización que trae innovación para mejorar las políticas y evidencia para deshacerse de las malas políticas?
Ese debería ser el objetivo y eso se logra en la medida de que la democracia se consolide, en la medida en la que el debate se eleve y eso es algo que lamentablemente todavía no ocurre en el Perú, ¿no? La democracia es muy precaria y prueba de ello es que los poderes fácticos son más fuertes. Entonces yo creo que más Sintán, más investigación, más conocimiento ayudarán pues a elevar ese debate público, ¿no?